Pueden mirar la pantalla también, hermanos, si no tienen la Biblia ahí. Dice la palabra del Señor. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Palabra de Dios, que la bendiga en nuestros corazones. Les invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de juntos estar en tu casa. Gracias, Señor amado, por haber leído tu palabra en este instante. Gracias por la bendición, Señor amado, de saber que tú habitas en medio de la alabanza porque tu pueblo te ha adorado, pero también nos hablas con tu palabra porque tu pueblo ha escuchado tu voz. Ahora, Señor amado, trata con nosotros y con nuestras necesidades y también impúlsanos a hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios es clara cuando nosotros, los seres humanos, somos llamados a servir. Creo que tú y yo somos llamados a servir, somos llamados a compartir lo que Dios nos ha dado, porque nosotros somos en este mundo las manos de Dios. Dios nos da a nosotros y nosotros podemos ahora ser parte y compartícipe de la gracia y de la bendición de Dios, y podemos apoyar y ayudar a otros con la bendición y el beneplácito de Dios. Amados, hay algo, me gusta este pasaje que acabamos de leer, porque está narrado también en otro de los evangelios, y en el evangelio según San Mateo hay una frase, cuando recoge esta historia, hay una frase que es la que me ha llamado la atención para traer el mensaje a su pueblo en esta mañana. Y la frase está en Mateo capítulo 14, ahora versículo 16 y versículo 17. Dice que en estos versículos Jesús dice de esta manera: Jesús les dijo: no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Como lo narra Mateo, esa historia, Mateo la narra de una manera diferente. Juan la narra de esta manera diciendo, Jesús le dice, si dice Juan, que Jesús fue el que dijo, que dónde van a comprar tanto pan para darle alimentación a tantas personas que nos han seguido en estas montañas. Pero en Mateo, el detalle de Mateo es que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, deja que se vayan todos a las aldeas vecinas y compren sus comidas, puedan comprar pan en las aldeas porque es tarde y no tienen con qué alimentarse. Esa fue la frase que en Mateo se recoge. Recuerden, hay una aparente contradicción según lo que dice Juan y según lo que dice Mateo. Sin embargo, no hay ninguna contradicción. El asunto es que son dos testigos que narran como ellos lo vieron, de la forma que ellos lo vieron. Juan narra como Jesús lo dijo y Mateo lo narra como lo vio él, como los discípulos lo dijeron. Ahora, cuando Jesús le dice esta frase, y me gusta la frase, dice el versículo 16,
Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse. Cuando le dijeron, maestro, deja que se vayan, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Imagínense, hermanos, en esta misma historia de Mateo, al final de la historia dice que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense cuántas personas pudiesen haber llegado a aquel lugar aislado, que siguieron a Jesús en la montaña, porque querían escuchar la palabra del Señor. Y dice que en el pasaje dice que el Señor a todos aquellos que habían llegado donde estaba Él, los sanaba de las enfermedades, los bendecía. Era algo especial que estaba haciendo con ellos. Pero Jesús no quería solamente satisfacer sus necesidades físicas o sus necesidades espirituales. Él sabía que ellos también tenían hambre y por lo tanto Él quería también acompañarlo en esto y ayudarlo en esto. Y los discípulos dijeron, maestro, es necesario que salgan a comer. Jesús entonces en Juan dice, ¿cuánto dinero hace falta? 200 denarios. 200 denarios aproximadamente el salario de 200 días de trabajo. Casi tal vez 8 meses o 9 meses de trabajo de una persona en ese entonces. Imaginémonos, hermanos, cuánto hacía falta. Sin embargo, los discípulos dijeron, pero aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Hay algunas cosas interesantísimas que me gustan de este pasaje. Y le puse por título al mensaje en esta mañana, dadle vosotros de comer. Haciendo alusión de que nosotros debemos de ponernos en las manos del Señor para nosotros también ser copartícipes de la bendición de Dios para otros y ser un ejemplo en el cual el mundo que nos rodea necesitado vea que nosotros somos ese pueblo de Dios que tiene su mano con amor, bendice a las personas. Y me gustaría que nuestra iglesia siga y se convierta en un oasis en el cual la gente venga a saciar su necesidad espiritual, pero también sus necesidades físicas. Yo creo en un Dios que puede hacer cosas maravillosas con poco. Me encanta la historia. ¿Qué hace falta para que esto ocurra? Primeramente tenemos que recordar o tener la responsabilidad, saber que la responsabilidad de alimentar, de ayudar, de bendecir al pueblo necesitado, amados, es compartida. A veces nosotros decimos, bueno, que Dios lo bendiga, o que Dios lo ayude, que Dios le satisfaga las necesidades. Ok, tengo hambre, voy a orar por ti. ¿Qué le estás diciendo? Sigue, tú tienes que orar, pero si tú puedes compartir con ellos, yo creo que una buena oportunidad para mostrarle el amor de Dios con él. Y quitemos, hermanos, en nuestra mente el pensar de que la gente solo viene a Jesús por comida. Y no importa la forma que vengan al Señor, pero si se van con la bendición de Dios, vale la pena, mi hermano. Vale la pena. Dice, es una responsabilidad compartida. Y cuando tú y yo ponemos lo poco que tenemos en las manos del Señor, y lo ponemos a disposición del pueblo, a disposición de las vidas, yo quiero decirte que eso Dios lo bendice. Amén. Dios lo bendice. Primeramente, para poder ser las manos de Dios y poder hacer lo que el Señor nos hizo, denle vosotros de comer. Primeramente hay que reconocer las necesidades a nuestro alrededor. Reconocer las necesidades a nuestro alrededor. Quiero decirle, amados hermanos, que nuestra ciudad es una ciudad que se está convirtiendo en una ciudad refugio para miles y miles de hispanos que están llegando. Hace 2 años y medio, cuando nosotros llegamos acá, mi esposa, mis hijas y yo, a plantar esta iglesia acá en Mobile, yo me extrañaba y hablaba con Luis y los hermanos que al principio estuvieron con nosotros y decía, oye, ¿dónde están los hispanos acá? Yo vivo en West Mobile y yo iba al Walmart, al Supercenter de West Mobile, y cuando entrábamos, nos pasábamos a veces un mes visitando y no veíamos ningún hispano. Prácticamente no había ningún hispano. Y ahora, desde cuándo, cuando usted va a los mercados, cuando usted donde quiera que vaya, ya ahora se está encontrando hispanos. Cuando vivíamos en Carolina del Norte, íbamos al food market
al pulguero. ¿Y qué pasaba? En Carolina del Norte la mayoría de las ventas eran de hispanos. Cuando veníamos al free market de acá de Movility, entrábamos y vimos, ¿dónde están los hispanos? Nos encontramos uno que vendía sombreros mexicanos. No sé si ustedes se han dado cuenta, muy pocos todavía. Hay pocos que venden el free market. Pero quiero decirte, hoy por hoy, esta ciudad está creciendo abundantemente. En Dwell es una organización sin fines de lucro que hay aquí en la ciudad que ayuda a los migrantes. Y es una bendición, ellos aportan ayuda, le hacen papeles gratis a aquellos que están llegando y necesitan llenar los papeles para sus documentos, demás y demás, ayudan con comida una vez al mes, demás y demás. Ahora, ellos están diciendo, están llegando y están llegando cada semana, están llegando y llegando más y llegando más y llegando más. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos metidos en nuestros propios asuntos y como estamos solamente mirando hacia adentro, mirando hacia nosotros mismos, se nos olvida que hay gente que no tiene una frazada para taparse con el frío o un abrigo en los momentos de frío. Pues decimos, no, Mobile es muy rico en el verano, pero cuando viene el frío, aguántate, que es bravo. Lo sabemos, ¿no es verdad? Todas esas cosas pasan. ¿Y qué pasa cuando no tienen que comer? Bueno, Jesús dice, denle vosotros de comer. Señor, pero si lo que tenemos solamente son 5 panes de cebada y 2 peces. Quiero decirte, amados hermanos, tal vez nosotros miremos hacia nosotros mismos y decimos, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer con esa gente si lo que tenemos son 5 panes de cebada? En el sentido figurado estoy hablando. Si nosotros prácticamente necesitamos. Y cuando eso pasa, mis hermanos, cuando eso ocurre, tristemente, solamente nos miramos a nosotros. Pero cuando nosotros proyectamos hacia afuera otra imagen y nosotros decimos, ok, sí, son 5 panes, son 2 pescaditos, son 2 pececillos, pero las manos del Señor pueden multiplicarse. Amén. Por eso tenemos que reconocer las necesidades de nuestro alrededor. Después comprender que somos instrumentos de la provisión divina. Repita conmigo. Comprender. Por favor, repita. Comprender. Que somos instrumentos de la provisión divina. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que tú y yo somos canales. No somos ríos, somos canales. Los ríos tienen la bendición de que ellos mismos fluyen, en el nacimiento del río fluye el río y empieza a caminar a correr por todas sus corrientes hasta llegar al mar. Esos son los ríos. Pero los canales surgen de una presa, un lugar donde está guardada el agua. Y son hechas para que el agua pueda ir dirigida hacia el cierto determinado lugar para regar los cultivos, para demás y demás. Tú y yo no somos ríos, tú y yo somos canales, donde el río de Dios fluye en nosotros, donde la bendición de Dios que está acumulada fluye en nosotros y nosotros debemos ser canales para bendecir a aquellos que tanto necesitan, amado hermano. Tú y yo somos canales de bendición. Por lo tanto, comprender que somos instrumentos de la provisión divina, eso me ayuda a saber que soy responsable de compartir con los necesitados. Y nuestra iglesia debe ser una iglesia en la cual el mundo vea que hay un Dios que les ama de una manera singular, de una manera poderosa. También, amados hermanos, para esto tenemos que superar la limitación de nuestros recursos con la fe. Superar la limitación de nuestros recursos con la fe. Tal vez digan, oye, no tengo mucho, no tengo casi nada. Sin embargo, tenemos un Dios muy grande. ¿Hay algo que se pueda ir de la bendición, de las manos de Dios? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? No hay nada que sea imposible para Dios. Porque aparentemente lo que para nosotros es imposible, para Dios es fácil de hacer. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente 5 panes pequeños.
Era la merienda que una madre preocupada le había dado a su hijo para que fuese a seguir a Jesús. Aquella madre, me imagino, le preparó sus panecillos de cebada, le preparó sus 2 pececitos, y dijo: vete, hijo, por si acaso te da hambre. Ese es el lunch. Pero el niño lo que no sabía, que aquello poco, cuando estuvo en las manos del Señor, se convirtió en algo extraordinario. Por eso, amados, superar la limitación de nuestros recursos con la fe. Me encanta lo que dice Hebreos con respecto a la fe. ¿Alguien lo recuerda? Hebreos 11:1. Es pues la fe. ¿Qué más? La certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Es llamar a lo que no es como si fuese. Eso es fe. Es saber que Dios está peleando por ti y Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Eso es fe. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Señor, lo único que contamos es que un niño trajo 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para alimentar a tantos? Es verdad que a ojos humanos es muy poco. No es nada prácticamente. Pero lo poco en las manos de un Dios grande puede pasar grandes cosas. Amén. Así que, amados hermanos, superar la limitación de nuestros recursos con la fe. Y eso nos ayuda a reconocer la responsabilidad compartida que tenemos. El Señor dice: tú tienes poco, ok, no importa, lo poco que tú tienes en mis manos, yo me hago cargo de todo lo otro. Lo que tú tengas, lo que tienes que poner en mis manos, no te preocupes. Ten fe, yo me hago cargo. Yo me hago cargo en todo esto. Ahora, lo segundo que veo importante para poder darle de comer al mundo, para poder bendecir a aquellos que tanto necesitan de nosotros, es la multiplicación a través de la generosidad. Si este niño no trae sus panecillos y sus pececillos y los pone en las manos de los apóstoles, si él se hubiese escondido detrás de una roca o de un árbol y se lo hubiese comido, no hubiese ocurrido el milagro. Pero el niño fue generoso. No conocemos el nombre del niño, tal vez en el cielo lo encontremos, ¿no? Pero este niño fue generoso y dio lo poco que tenía para el Señor. Y ocurrió el milagro de la multiplicación. Me encanta lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 38. Me gustaría que lo pusieran en la pantalla. Lucas capítulo 6, versículo 38. Miren este versículo tan poderoso que nos ayuda a ver la multiplicación a través de la generosidad. Lucas 6:38 dice la palabra del Señor: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, ¿qué más? Os volverán a medir. ¡Wow! Quiero que lo leamos juntos, por favor. Vamos a leerlo lo mismo. Miren la pantalla, por favor. Y leen conmigo fuerte ese versículo. Vamos a verlo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amados hermanos, la generosidad como clave para experimentar la abundancia. Dice: dad y se os dará. Yo le comentaba hace un tiempo a ustedes que en mi país, y los cubanos que están aquí lo saben muy bien, en las escuelas del campo que teníamos los niños o los jovencitos de aquel entonces, preuniversitario y también en la secundaria básica, por lo menos en la parte de Oriente recogíamos café. ¿Hay alguien que no sea cubano que ha recogido café alguna vez? Bueno, los cubanos que estamos aquí, la mayoría del Oriente, un país, recogíamos café. Y recoger el café es bien tedioso. Mi suegro tiene allá en su casa un pequeño cafetal detrás de la casa y él es el que recoge el café.
hay una pequeña hormiguita de color naranja, que eso es candela. Uno dice Santanica, de santa no tiene nada. Otros le dicen, ¿cómo se llama en el bibijoa? Eso, y tiene una suerte para que te pique en el cuello. Eso, ahora llegué a Cuba, a casa de mi suegro, y ha traído mata de naranja, y fui el primer día, una mandarina, a tumbar las mandarinas y las naranjas, y exactamente, salí con un colorado y así. La santa me picó. Está picando 20 minutos. Bueno, en el café algo parecido. Y es difícil recoger café. Recoger el café en un morral, en un pedazo de saco, la mitad de un saco amarrado, recuerda, amarrado, echa café. Y teníamos que pasarnos la mañana entera recogiendo una lata de café, que era la meta. Y qué difícil era cuando veníamos, pensábamos que ya estaba la lata de café completa y llenábamos, echábamos en la lata, una lata grande de 30 libras de esas, llenábamos. Luisito, ¿te acuerdas de aquello? ¿Recuerdas de aquello? Llenábamos y ya. Pero venía como si fuera el capataz del lugar, era el líder, ¿no? ¿Y sabe qué hacía? ¡Pam! Le daba unos golpes a la lata, aquello lo remecía. Y bajaba aquello, te faltaba un cuarto de café. Dios mío, volver para el campo. ¿Recuerdan aquello? De nuevo para el campo. Bueno, quiero decirte que la bendición del Señor es parecido a esto. Dice el pasaje, miren lo que dice. Dad. ¿Y qué más? Se os dará. ¿Y cómo va a ser el dar de Dios para ti? ¿Cómo? Vamos a leerlo, dice. Medida, ¿cómo la medida? Buena. Significa la medida buena. ¿Sabe qué significa medida buena? Que es una medida exacta. Es una medida buena. Después dice, apretada. Lo que me hacía el tío, que daba en la lata, que se apretaba el café, es una medida buena, correcta, apretada. ¿Qué más? Remecida. La mesía, esa es la historia. Remecida. Y después, ¿saben? Cuando recogimos café en Cuba, ¿qué nos queda rebosando? El caballete. Es decir, se llenaba la lata de café hasta arriba, ¿no? Plana. Pero, decía el tío, hay que echarle un poco más para que haga caballete. Que se botaba, se caía por los lados. El caballete. ¡Wow! Ese último caballete daba para recogerlo. Duro, difícil. Pero la bendición de Dios viene incluido el caballete. Amén. Amén. Viene incluida la bendición de Dios, trae el caballete. Dice remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Dará esa bendición del Señor. Pero ¿cuándo eso ocurre? Cuando la generosidad está en nuestras manos. Dad y se os dará. Amados hermanos, por eso la generosidad como clave para experimentar la abundancia del Señor. Yo creo en un Dios que provee, mi hermano. Ahora cuando fui a buscar a mis suegros allá con mi esposa y mi hija, yo me acuerdo que yo decía, viejo, ahora vamos para la Yuma. Los cubanos saben lo que es esto. Yuma, para un cubano, es venir por los Estados Unidos. No es Yuma de allá que está en Arizona. No. Usted escucha a un cubano decir, voy para la Yuma, decir, voy para Estados Unidos. Digo, viejo, qué suerte tuviste cuando me dijiste que sí para tu hija. Yo sí, pero ¿cómo te acuerdas cuando tú llegaste a mi casa? Digo, sí, viejo, me acuerdo que llegué con un pantaloncito blanco y un pantalón marrón, que era lo que tenía. Un polobrito blanco, una camisita que en Cuba decimos la guapita. Los viejos saben esto. Así llegamos, año 1994. Yo quiero decir, hermano, que Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que transforma. Dios es un Dios que cambia las cosas. Dios coge de lo vil y menospreciado de este mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y tú y yo somos eso, mis hermanos. Nunca se nos puede olvidar nuestras raíces. No se nos puede olvidar lo que sufrimos. No se nos puede olvidar el hambre que pasamos. Así que ahora cuando yo estoy así hermoso, no es
nada que tenía hace tantos años. Y ahora estoy rebosando de bendición. Es el caballete. Dice mi suegro, tiene esperanza de lograr. Es decir, mis hermanos, miren, yo quiero decirte, cuando tú y yo somos capaces de bendecir a otros, Dios hace eso por nosotros. Así que esto no es, le he explicado esto otras veces, no es como el río, como el mar muerto. El mar muerto, ¿qué hace? Le conté esto la historia de Israel. El río Jordán viene desde el norte, del monte Hermón, llega al mar de Galilea. Por el norte entra el mar de Galilea, bendice con vida al mar de Galilea, y por el sur el mar de Galilea deja salir de nuevo el río Jordán, y el río Jordán corre y corre y llega toda aquella parte alrededor del río. Hace poco mi esposo y yo estuvimos allá, pasamos todo ese del mar de Galilea hacia el sur, vimos tantas cosas lindas ahí, pero ese río termina en el mar muerto, y el mar muerto es todo lo contrario. El mar muerto es el lugar en todo lo que llega allí muere. Todo lo que llega al mar muerto, allí no hay algas, allí hay peces, allí no hay nada que valga la pena, nada, porque muere. Porque todo aquel que nada más recibe y no da, muere. Todo se muere. Ahora bien, mis hermanos amados, tú y yo debemos tener esa generosidad, porque sabemos que cuando tú das, vas a recibir, y la respuesta del Señor es 10,000 veces mejor que la que tú puedas tener por ti mismo. Amén. Dad y se os dará. ¿Y cómo es lo que Dios da? Medida buena, apretada, remecida, rebosante dará en vuestro regazo. El Señor lo hace, amados hermanos. Por eso la multiplicación a través de la generosidad, la conexión entre la actitud de dar y la multiplicación divina, eso está íntimamente relacionado. Cuando tú tienes un corazón que eres capaz de dar, y eres capaz de compartir, eres capaz de bendecir, eres capaz de hacerlo por los demás, eres capaz de hacerlo por aquellos que no tienen nada, quiero decirte, eso se conecta directamente con el cielo. Porque cuando tú y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, ¿sabes qué hizo Jesús? Vino como rey del cielo a hacerse un humilde niño, nacer en un pesebre, un humilde pesebre, para salvarte a ti y salvarme a mí. Eso lo hizo y nos dio ejemplo para que, como Él hizo, nosotros también podamos hacerlo. Amén. Amén. Reconocer que lo que damos vuelve a nosotros de manera sorprendente. Lo que damos vuelve a nosotros de manera sorprendente. Pudiera contarle miles de historias que he vivido, como cuando soy capaz de compartir con otros. Hermano, dice la palabra del Señor, que el que al pobre da, a Dios le presta. El que al pobre da, a Dios le presta. Y quiero decirte que Dios sí devuelve. Pero no devuelve como lo que tú diste. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, dice el Señor que te da. Dice el Señor que lo hace. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, denle vosotros de comer. Denle vosotros de comer. Y lo último que veo es un llamado a la compasión activa. Es decir, que en esta historia el Señor le llamó a sus discípulos a dar, a compartir con ellos. Pero tiene que ser algo activo, no algo que se quede solamente en la teoría. Hay que compartirlo en la práctica. Yo quisiera que vayamos, por favor, a Mateo capítulo 25, versículo 35 y versículo 36. Esto es importantísimo, hermanos, para que nosotros entendamos la importancia que le da el Señor a la forma de dar. Y dar para los pobres. Y dar para aquellos que tanto necesitan. Dice la palabra. Lean conmigo, miren por favor Mateo 25, 35 al 36. Miren la pantalla, por favor. Y lean conmigo al unísono, por favor. Dice la palabra del Señor. 1, 2 y 3. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve
necesitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Si usted sigue leyendo el pasaje, dice, Señor, pero ¿cuándo nosotros hicimos esto? Y el Señor Jesús dice, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor. ¡Wow! Por cuanto compartiste con aquellos necesitados, a mí lo hiciste. Por eso, amados, cuando nosotros damos, tenemos que estar claros de esto. Identificar a los necesitados como imagen de Cristo. Cuando usted ve a un necesitado y usted le da, identifica lo que tal vez esa persona, el Señor te la puso ahí, como él dice, si lo hiciste a él, me lo está haciendo a mí. Identifícalo como imagen de Cristo. No diga, este se lo va a fumar, este se lo va a beber, este se lo va a poner en droga. No hagas eso, dale. No te preocupes, Dios se encarga. Porque puede ser que sí tenga hambre de verdad. Puede ser, amados hermanos, tan grande y no trabaja. Son las frases que hacemos nosotros, ¿no? Por lo menos yo lo he hecho. Me arrepiento de la parte del Señor, ¿no? Pero es la verdad, mi hermano. Hay que identificar a los necesitados como imagen de Cristo. Dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, excepto Loy y King aquí, la hija de King. Todos los que estamos aquí somos forasteros. Todos. Somos inmigrantes, forasteros. Dice el Señor, fui inmigrante. ¿Sabe que Jesús fue inmigrante? De verdad. Jesús emigró cuando niños los padres lo llevaron a Egipto. ¿Lo sabían? Bueno, fui forastero. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo, me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Por eso hay que identificar a los necesitados como imagen de Cristo. Cuando lo estemos haciendo, hazlo como si lo estás haciendo a Cristo. Amén. La compasión, amados hermanos, como respuesta al llamado de Jesús. Tú y yo somos llamados a ser compasivos porque fue un llamado que el Señor nos hizo. Denle nosotros de comer. Y por último, ser agentes de transformación en la vida de los vulnerables. Ser agente de transformación en la vida de los vulnerables. Hay mucha gente que necesitan de ti, necesitan de mí, mis hermanos. Y no te preocupes si tienes poco o tienes mucho. Lo que tienes, ponlo en las manos del Señor. Dios se encarga. En esta historia me gusta lo que Jesús le dice. ¿Y cómo Jesús lo hace? Como Mateo dice, den de vosotros de comer. Los discípulos dijeron, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y que Jesús mandó a sentar a todo el mundo. De 50 en 50. No se contaron las mujeres ni los niños, no sabemos cuántos. 5.000 hombres solamente, aproximadamente, más mujeres y niños. Imagínense. Pero ¿qué hizo Jesús? Me gusta ese detalle de la historia. Él picó los pequeños panecillos y los peces, y él no los repartió. ¿Sabe qué hizo él? Se los dio en las manos a los discípulos. Y cuando los discípulos tuvieron esto en las manos, ¿saben dónde fue que ocurrió el milagro? En las manos de los discípulos. Por eso la responsabilidad es compartida. El Señor picó aquellos panecillos, y como se los fue dando en las manos a los discípulos, como se fue dando las manos de los discípulos, ahí en sus manos, ellos empezaron a repartirlo.
Dice que todos se saciaron. Y de tal manera que se alimentaron tanto, comieron todo lo que quisieron, saciados, bien saciados. Repitieron la cantidad de veces que quisieron. Y al final el Señor le dijo, recojan todo lo que sobre para que nada se desperdicie. ¿Y cuáles recogieron? 12 cestas de pedazos. Lo que me gusta de esta historia es que el Señor usa nuestras débiles manos para que en ella ocurra el milagro. Nosotros somos instrumentos de Dios para bendecir. Jesús no se lo dio, Él no fue repartiendo, Él nada más se lo dio a los discípulos. Y ellos hicieron el resto. Ahora tú y yo somos los discípulos de Cristo para este tiempo. Ahora nos toca a ti, te toca a ti, me toca a mí. Y es hora de decirle, Señor, son 5 panes, son 2 pescaditos, pero yo lo pongo en tus manos. Multiplícalo. Yo me hago cargo entonces de repartirlo. Pues el día 23 de este mes queremos bendecir a aquellos que estén con nosotros en este lugar. Amén. Sábado 23, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Amados hermanos, el llamado de Jesús a darle de vosotros de comer trasciende el acto físico de proporcionar alimento. Es más que eso. Nos insta a alimentar el alma de aquellos que necesitan amor, compasión y apoyo. Hay mucha gente que necesita amor, compasión y apoyo. Recordemos que somos sus manos en la tierra. En este momento reflexionemos sobre cómo podemos extender nuestras manos con generosidad y compasión. Que nuestras acciones reflejen la gracia que hemos recibido y que el llamado de Jesús resuene en nuestros corazones mientras buscamos ser instrumentos de amor en este mundo necesitado. Sé un instrumento de amor. Hazlo. Eso glorifica al Señor. Lo haces como para el Señor. Y Dios se encarga de hacer todo lo otro. Creo que el mejor negocio que usted puede hacer en este mundo es estar en el equipo del Señor. Es estar en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Es mirar más allá que hacia nosotros mismos, o que a nuestra familia solamente. Es mirar más allá. Es compartir con el de afuera. Es bendecir a aquellos que necesitan ser bendecidos. Piensa en esta hora y dile, Señor, ayúdame, no sé cómo hacerlo. ¿De qué manera puedo ser un agente de cambio, un agente de bendición? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y el Señor se va a encargar de apoyarte en todo. Y no creas que es poco. Nada es poco en las manos del Señor. Si lo das con fe, el Señor lo hace. Vamos a darle envío a la verdad. Señor, aquí estamos humildemente delante de tu presencia. Hoy tu palabra nos ha retado a mirar hacia afuera, como tú miraste a este mundo, como nos miraste a nosotros mismos. Y hoy, Señor amado, lo poco que tenemos, queremos ponerlo en tus manos, con el objetivo de bendecir a otros. Permite que en esta semana podamos tener un momento de generosidad con alguien, Señor amado. Que podamos bendecir a alguien esta semana, tal vez con comida, con ropa, con dinero. Hazlo, Señor amado, instrumento de tu mano, instrumento de tu gracia,
y ayúdanos a hacerlo con toda generosidad. El mundo está por ver una iglesia que ame de esa manera. Por favor, úsanos para que esto ocurra. Bendice a tu pueblo en esta mañana hermosa. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares. Y que la bendición tuya, Señor, fluya de una manera poderosa en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en esta ciudad. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Saluda a tu hermano, ponle la mano en el hombro. Dile, Dios te bendiga, mi hermano. Hemos terminado. Dios te bendiga. Sé un elemento de bendición en esta semana. Vamos. Miércoles, hasta el miércoles. Mira,